Gracias por conectarte al primer episodio de El Ser Humano Posible con Gurudetta y Guru Samsar. Estamos muy contentos de haber empezado esta conversación y vamos a tener muchos capítulos en el futuro. Me alegra, y con mi esposa. Sí. Nosotros somos buenos para conversar, o sea, conversamos mucho entre los dos, cotidianamente. Y nos dedicamos a conversar, porque enseñamos, así que estamos felices de poder conversar ahora con ustedes. Y se nos ocurrió un tema. A veces nos pasa que nuestros estudiantes o nuestras personas más cercanas, como están muy acostumbrados a vernos así con turbante, nosotros ocupamos turbante todos los días, ¿cierto? Pero de repente un poco más formales y todo, y tienen como cierta imagen sobre nosotros, como si siempre hubiésemos sido así, y en realidad ha pasado mucho tiempo desde que adoptamos este camino espiritual. Nosotros lo tomamos como camino espiritual. Yo menos que tú. Pero como que al principio yo creo que a nuestra familia, a nuestros amigos, a mí me pasó, primero no creían que esto era verdad, ¿no? Parecía como un disfraz, así como la Gurudetta con turbante después de, bueno, tú sabes, como una vida muy diferente. Y luego, después de los años, sentí que todos se empezaron a acostumbrar y ya o me hacían preguntas o me respetaban o simplemente estaban acostumbrados a mi turbante, a mi ropa para enseñar Kundalini Yoga. Y bueno, después de 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, casi 10 años que llevo en este camino, se olvidaron de la otra versión de mí, de la cual yo no me he olvidado porque, porque sí me pesa y me traen ciertas consecuencias o dolores de ciertas acciones que yo tenía antes. No sé cómo lo sientes tú. Sí, los fantasmas. Los fantasmas de la vida de previa. la vida. Pero luego, al mismo tiempo, no es algo que sea distinto a lo que somos, yo creo. O sea, la idea es como integrar todo lo que fue una vida previa a este camino espiritual, pero integrarlo naturalmente. O sea, lo cual me lleva a que... No es tan natural. Al principio es claro, es más forzoso forzado. porque es como cuando tú quieres empezar a integrar algo nuevo en tu vida, se siente raro, se siente tal cual como un disfraz, como una máscara, y todo cambio de hábito requiere eso, como decía el maestro, fake it to make it, o sea, fíngelo para lograrlo, inténtalo, moldéate, y eventualmente el molde va a ser la estructura, pero requiere una costumbre. Siempre recuerdo esa frase, de verdad, y la enseño mucho a mis estudiantes, a mis alumnas, porque yo creo que es una frase que todavía tengo. Cuando realmente no siento que encarno una enseñanza, que no he encarnado una práctica, me recuerdo eso. Si nunca comienzo a practicarlo, que al principio puede ser como una actuación, nunca voy a crear la fórmula o la estructura para permitir en mi interior lograr eso, ese acto, esa práctica, ese estado de meditación, lo que sea. De algún modo es un poco la razón por la que decidimos llamar a esta serie de conversaciones, a este podcast, El Humano Posible, porque si uno emprendiera un camino espiritual esperando que al emprender el camino todo estuviera resuelto, perfecto, armonizado, equilibrado y todo, no habría camino espiritual, básicamente. Sería como espiritualidad New Age. Claro, sería como que la cáscara es, pero en realidad el humano posible es un concepto que nos inspira desde la enseñanza de nuestro maestro Shib Charan Singh, que es como que tenemos esta imagen, este molde, o esta referencia más bien, creo que eso es una mejor manera de ponerlo, de cómo podríamos llegar a tener una vida alineada en muchos aspectos, en varios aspectos de nuestra vida, y queremos como apelar a eso, no tanto como un ideal inalcanzable, aunque en la práctica probablemente nunca lleguemos en esta vida a ser un yogi perfecto, obviamente,
hay que tener la humildad y para decir, ok, vamos a hacer lo mejor posible, pero al mismo tiempo, si no tenemos ese estándar o esa referencia, como que nunca crecemos, porque si nuestra referencia es limitada y llegamos a esa referencia limitada y luego que ya no hay nada que aprender y vinimos a la vida a aprender, entonces tener este modelo es importante, el humano posible. Me encanta eso que dices tú, porque una posibilidad es una apertura. Y en realidad la apertura puede ser así muy chiquitita en un ángulo, no sé, pequeño, ¿no? Desde que tenemos un triángulo, como cuando siempre enseño Caramcrilla, hablamos del triángulo y el número 3. Y luego en el número 4, que es la apertura, la vulnerabilidad, la honestidad, este punto ya no, bueno, se va abriendo, ¿cierto? Entonces este ángulo se abre, algo se quiebra, algo también duele y duele esta forma anterior que uno empieza a romper y a quebrar, como pequeñas partes quebrajadizas, ¿no? Que se empiezan como a caer, como esas partes pasadas de mí misma. Estoy pensando todo el rato en mi vida, de que no siempre fui Yogini. Entonces abrimos esto y este ángulo puede ser muy chiquitito, esa apertura que uno permite. Y después agrandarse y agrandarse y agrandarse. Y esas son las cantidades infinitas posibilidades que permite el abanico de la vida. Y Yogi Bayan también, nuestro maestro, uno de nuestros maestros y referentes muy, muy, muy importante, también hablaba del ser humano, del reino del ser humano. Y nosotros practicamos y enseñamos Kundalini Yoga. Y todas las prácticas, en definitiva, van a ser este humano posible. Porque, sin entrar en detalles, porque ahora no vamos a hablar de ángulos y triángulos, pero nosotros hablamos del triángulo inferior, el triángulo superior, y en medio está el cuarto chakra, que une ambos triángulos. Ambos reinos, Ambos reinos. El cielo y la tierra. Por eso el símbolo del cuarto chakra es un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba, unidos. Se conoce como la estrella de David generalmente en la tradición del judaísmo, pero es el mismo principio. El ser humano como lugar de encuentro entre la materia, se podría decir, y el espíritu. Sí. Y ahí estamos en medio. Y estamos en medio y en medio de ese juego, que no tiene por qué ser una batalla, a veces lo es, muchas veces lo es, pero más bien una danza. Más bien una danza, ojalá una danza. Y me encanta esa imagen del triángulo, porque el triángulo es la primera forma. Esto es un poco de numerología, no vamos a entrar en detalle en numerología, pero el número 3, el triángulo, es la primera forma, ¿cierto? Y como forma tiene una estructura cerrada. Y lo que decía Gurudev, esta apertura es muy interesante porque habla de, tú mencionaste la ruptura, ¿cierto? Y me hace recordar esta idea que también es de Shiv Charan, que es el corazón, para abrirse, generalmente tiene que romperse. Las corazas, todas las estructuras viejas que están obsoletas pero que seguimos encerrados en ellas, todos los patrones que en algún momento tuvieron su función de protegernos, corazas emocionales y todo eso, sí. y duraron un tiempo, pero cuando ya llega un punto en que ya no te sirven y ya están como obsoletos, y sin embargo los sostenemos porque son un patrón. Y empiezan a perjudicarte. En realidad esas formas o patrones atacan hacia tu ser y ya no te sirven. Por eso hay que... Imagina tu ser así adentro como, quiero salir, pero está esta estructura que no deja manifestarse esa voz de tu ser. Entonces el siguiente paso, que es el 4, es esta apertura que requiere esa ruptura. Y es una metáfora que se usa, que se usa mucho, porque por ejemplo cuando hablamos de el cambio de piel de la serpiente, es como dejar atrás lo feo y hay que soltar algo, hay que romper algo y soltarlo. O por ejemplo el nacimiento de un polluelo, tiene que romper desde adentro el cascarón, no puede nacer si no se rompe esa coraza protectora que le sirvió hasta cierto punto. Y las aguas y las fuentes se rompen un punto, a veces, el líquido amniótico, o hay bebés que nacen enmantillados, pero también es como esto de romper. Claro. Pero te ibas a decir algo sobre un poema del corazón, estoy segura. Sobre la metáfora. La metáfora. No, me refería a la metáfora de que el corazón tiene que romperse y cuántas veces... Yo diría que los mayores crecimientos que tenemos en la vida, los mayores aprendizajes, son dolorosos. Los mayores aprendizajes generalmente son dolorosos porque
nuestra mente humana es terca. Entonces se queda ahí, se mantiene y no aprende, entre comillas, así como... Son algunos más tercos que otros. Unos más tercos que otros. No sé a quién te referirás, pero ok. Y entonces la mente se quiere quedar en lo conocido y la intuición le da todas las señales. ¡Hey! Atención, cuidado, por aquí. Pero la mente no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y hasta que ocurre algo que crea un impacto, de pronto ahí la mente como que se podría decir que la mente se rompe o su estructura se rompe y pueden hacer algo nuevo, pero ese algo nuevo nace generalmente del dolor, de la experiencia dolorosa, de esa ruptura del corazón. Sí. ¿No? Por eso me encanta y como que me emociona mucho varios Shabbat del Sirio Guru Granth Sahib, el Adi Granth, que es nuestra referencia como Sikhs en nuestro camino espiritual, y hay algunos Shabbat que mencionan el dolor como un remedio y cómo podría parecer un veneno, pero en realidad nos alimenta, porque nos da esta posibilidad de sentir, de conectarnos. De hecho, el dolor en muchas funciones que también son fisiológicas y mecánicas del cuerpo, como en el parto, es una señal de que hay que moverse y hay que hacer algo diferente. Pero para eso hay que estar conectado con el cuerpo. Hay que estar escuchando el cuerpo, que es como una metáfora que se ocupa mucho, pero es real. Escuchar no necesariamente el sentido de la audición. La escucha profunda. La escucha profunda, que es esa otra audición que es interna, que es el sentido de sunir, de silenciarse, de estar en silencio para poder escuchar estas señales del cuerpo. Que a veces son dolores, incomodidades, dolor de estómago o no sé, más sueño, más letargo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y muchas veces una señal de que hay un dolor, hay algo que está incómodo en el cuerpo y eso te entrega una solución, una salida, Para mí es medicina. Uh-huh. Para mí es medicina. Ese Shabbat que mencionas, que es del quinto Guru Arjan, habla de el dolor como medicina y hace el contraste con el placer, pero vamos a desmenuzar a qué se refiere, porque no se refiere como solamente al disfrute, sino que el placer como veneno. ¿Por qué? Porque el espacio cómodo, el espacio donde estás como a gusto y donde no necesito nada, está todo perfecto, es un espacio que es hipnótico a la larga. Claro. Tus sentidos están como anestesiados y es lo mismo. O hipnotizados y se quedan ahí en ese lugar. Y es un lugar que en psicología se habla como de... Se podría hablar de la zona de confort y se podría hablar que para que uno crezca y se expanda creativamente y se vuelva una persona creativa en el mundo, que hace cosas, que genera cosas en el mundo, necesitas posponer la satisfacción inmediata de tus impulsos de modo de poder construir hacia el futuro. Eso es como que en el mundo de los negocios, en todos los ámbitos del conocimiento humano se habla de si quieres crecer tienes que posponer todo lo que inmediatamente tus impulsos inmediatos te dictan y de ese modo tú empiezas a poder negociar con el futuro. Y no solo con el futuro abstracto, sino que negocias con tu yo en el futuro. Con tu yo en el futuro. Tu yo en el futuro, porque tú vas a ser alguien, tú ese yo va a estar en 5 días más. Como ya lo vas a tener o en un año va a suceder. Claro. Pero también es como una medida, tú la otra vez me contabas de inteligencia o de... No solo de inteligencia intelectual, si entiendo bien, sino que de inteligencia intuitiva, de inteligencia espiritual, de madurez. Madurez. Siento que es madurez ser capaz de decir, me controlo, justo hablábamos de eso hoy día en la mañana, no voy a comerme todos estos pedazos de pastel juntos, voy a medir, tiene que ver con prudencia, con madurez, porque puedo conocer las consecuencias, pero para poder tener esa capacidad de comandar el ser, se requiere fuerza. Se requiere como tomar las riendas. Se requiere tomar las riendas, manejar este impulso de comerse todo, de tener sexo todo el tiempo, de mantener en cierta prudencia este placer, lo que no quiere decir
como no estamos diciendo no disfrutes, porque por el No, contrario, no es reprimir el placer. pero es saber en la justa medida, y eso solo uno lo sabe porque es algo demasiado personal. En ti y en mí es diferente. De hecho, nuestra forma de alimentarnos son diferentes, o de movernos, o de vivir, de sueño también, de ritmo de sueño son diferentes, de conocerte. Y ahí me parece súper interesante esto que dice Chip Charan, que dice demasiado, muy poco, del tipo incorrecto. Las 3 referencias. Las 3 referencias, que es como una medida que en realidad para todas las personas es distinto, pero todos podemos hacernos esa misma pregunta. Pero no está diciendo no lo tengas, o no lo hagas, o no lo consumas. Sino que sé consciente. Sé consciente y sé prudente de cuánta. Demasiado, muy poco, del tipo incorrecto. Y a veces incluso muy poco tampoco no es suficiente y así. Aunque sí, nosotros tenemos nuestra línea, ¿no? Nuestra línea ética, valórica y de principios, en que hay cosas que para nosotros no realizamos, que hay cosas que sentimos que están fuera de nuestra línea, porque siento que impactaría nuestra conciencia de un modo muy perjudicial, que quizás son cosas que sí hacíamos antes todo el tiempo. Por ejemplo, yo antes, no siempre fui yogini, ¿no? Entonces, antes de ser yogi, ¿qué hacía? Fumaba tabaco y me encantaba y era como mega refinada y tenía como mi cipo y una como cajita para todo hermoso, así tenía como un bolsito y enrolaba el tabaco y como todo refinado. Es gracioso porque hay mucho de esas cosas que uno hace durante la juventud que son más que el tabaco mismo, eso en realidad es como también es como la imagen, así es como el aura intelectual. Ponerle todo como el beatnik, color. No sé, que tiene como toda esa cosa así como de personaje también. Es como... Bueno, además yo estudié literatura, entonces en mi círculo intelectual todas estas cosas eran muy bien valoradas, entonces igual yo tenía puntaje, ¿no? Como, claro, ganaste punto. En las distintas jerarquías hay eso, como que la jerarquía de la literatura tienes que por lo menos enrolar tu tabaco y incluso usar anteojos a veces también. Y por lo menos ser demasiado fatalista, qué fuerte. También, porque ese mundo intelectual a mí me aburrió. A mí y a mi mejor amiga, que si va a escuchar esto, que la amo, sabe quién es, nos aburrió porque no había algo tanto más allá de la poesía, no alcanzaba a llegar tan lejos, o los profesores o el círculo era demasiado fatalista, con una idea del poeta casi muerto, el letargo, drogado. Bueno, que finalmente no era nuestra búsqueda profunda, pero sí habité un tiempo ahí. Y lo que en realidad recordé cuando comenzamos a hablar de esto de los hábitos y las máscaras, de romper, de abrir, sentí mi propia transformación en una imagen particular. Yo creo que te he contado, ¿no? Yo creo que te he contado. A ver, parece que va a haber una revelación exclusiva aquí. Toda la parte como completa. Aquí, pero no sé si voy a hablar tanto de ti, pero... Bueno, tú eres muy parte de esto, sí. Pero bueno, yo empecé a hacer Kundalini Yoga, gracias a mi amiga. La amiga literata. La amiga literata, poeta, bailarina, hermosa, con rulos y una mirada muy presente y visionaria. Yo la amo. Y ella me invitó muchas veces, insistentemente. Bueno, yo tenía mucho miedo de este mundo espiritual. Yo tenía miedo, pánico, terror. Yo rechazaba, yo le decía, ¿qué es eso? Me da miedo. Y tenía oscuridad miedo a otras cosas, como la oscuridad. Como miedo muy primario, pero también miedo a mi propia luz. Eso es lo que era, que me he ido amigando con eso, con el mundo sutil. Bueno, y fui a mi primera clase, que en realidad era un renacimiento de Kundalini Yoga, con nuestra maestra Namnidan. Que es una práctica de Kundalini Yoga especialmente profunda e intensa. Sí, qué bueno que lo explicaste. No es como una clase normal, regular, sino que es mucho más profunda y de hecho siempre se hace guiada y todo. Bueno, la cosa es que practicamos, fue muy fuerte para mí, sentí cosas muy nuevas y sobre todo sentí que acá había algo que yo no podía explicar. O sea, eso a mí
sentí como una confusión total en mi mente, en todo mi cuerpo, y la mayor pregunta que yo me hacía, pregunta de la mente, ¿no? Era como, ¿qué es esto? No lo puedo explicar, me acaba de pasar algo que no puedo explicar, estoy sintiendo otras cosas. Y me bloqueaba, pero me intenté permitir sentir estas nuevas sensaciones, cosquillas, nuevos dolores, cosas físicas, pero cosas también muy sutiles que yo empecé a sentir en mi columna, ¿no? Y luego entiendo que es como Shushman Anadi y la energía que sube por la columna vertebral y otras cosas. Pero ahí era como todo rarísimo, cosquilleos en la nariz, en el entrecejo. Y la imagen, sí, que te quiero contar que recordé es que después del renacimiento había que conversar con un compañero en un momento. Y yo como que no hablaba con nadie, porque yo me sentía así como totalmente fuera de onda, y porque iba como con mi uso Adidas y como que Y no había tabaco para enrolar. y no había tabaco para enrolar, no había nada, pero además yo sentía como, esto no es como gimnasia, donde había gente de blanco, un par de gente con buzo así más normal, decía yo entre comillas, pero yo es como no era el outfit, como me sentía fuera del lugar por todos lados, y había intentado vestirme bien como para la ocasión, pero no, y estaba al final de la sala, estaba al final, así la última fila, o penúltima, pero bueno, era una sala grande, y ya, no hablé con nadie, entonces logré como invisibilizarme, ya, nadie me habló, perfecto, pero lo que me pasó es que yo empecé a escuchar una conversación a la izquierda, y primero, antes de mirar quién estaba hablando, escuché nomás, me hacía como la loca, como en mí misma, como nadie me hable, pero estaba totalmente conectada con esta conversación y sentía como una energía que me tiraba a esta imagen. O sea, yo sentía que necesitaba mirar a la izquierda. ¿De qué estaban hablando? Entre paréntesis, me Pero, quedé metido. ya, sí te voy a decir. Pero no quería mirar a la izquierda, porque si miraba sentía que iba a mirar como una revelación. Sentía intuitivamente, sin concientizarlo, porque no tenía esa madurez todavía, pero sentía que si miraba me iba a enfrentar a algo que era como inevitable. Una transformación inevitable. Me hace acordar la frase de Nietzsche de si miras demasiado rato al abismo empieza a mirarte de vuelta. Oh, Es como heavy, mirar a lo es desconocido y ya que está. de verdad, eso es que literal eso sentía. Y sentía, pero sabía que iba a mirar. Lo que pasa es que tenía que estar lista para mirar. Y no estaba lista, tenía resistencia, pero al mismo tiempo estaba como abierta. Pero es eso inevitable que tú sabes que va a suceder, no se puede alargar tanto, decía yo. Mira, no me atrevía, era ridículamente ridículo. Yo sentía toda la fuerza de la energía para allá y no podía mirar. Bueno, pero me mantuve escuchando, y lo que estas dos personas conversaban eran dos hombres. Uno que después lo conocí un poco más porque era parte de la comunidad, y otro no lo conocí después, era un practicante, pero ellos hablaban de que conocían gente en común. Y la conversación era como, tú renunciaste, sí, ya no sigo ahí en el escuadrón, no sé qué, pero tú conocías, sí, yo practiqué con él, yo estudié con él, y conocían a los mismos amigos, a las mismas personas, y empecé a entender que los dos tuvieron el mismo trabajo, pero en tiempos diferentes, tuvieron como los mismos líderes, y conocían a los mismos compañeros en tiempos diferentes, y ahí mi conciencia más y más me decía, ¿qué es esto? Onda, es como, no quiero ver cómo son, como no quiero mirar cómo serán iguales. Sí me parecía como ridículo, pero era muy literal lo que después vi. Y bueno, y él le empezaba a contar, bueno, y empecé a practicar yoga y me di cuenta que eso no era lo mío, eso otro, que ellos eran militares. Eran militares en el mismo grupo o escuadrón. Y le decía, wow, yo también estoy sintiendo un poco ese llamado, estoy intentando hacer más cosas, me enfermé, le contaba que había estado enfermo, él que todavía ejercía como militar, y el otro hombre se sanó de su enfermedad practicando yoga, porque también había estado enfermo, entonces la historia de ellos dos era la misma. Y bueno, fue muy lindo escucharlos, y era una conversación después también mucho más profunda, en conexión, y sentía que se empezaban a hacer como amigos, sentía una energía muy bonita. Y bueno, y los miré en un punto. Miré y dije, ya, como necesito ver cómo son. Y miré hacia la izquierda. Y esta imagen como que me tiró así todo mi futuro, mi destino, fue súper fuerte. Después de hecho me emocioné mucho, me puse a llorar. Y vi, claramente estaban los dos ahí. Uno era un hombre, podríamos decir más de civil, pelado, rapado, con un cuerpo muy de militar, fuerte, con brazos fuertes, muy erguido, pero con un cuerpo también muy adolorido.
y con un rostro un poco adolorido, ¿no? Acongojado, estresado. Por cierto, yo no conocía esta historia. Ok, no, creo que no te la había contado así tal cual. Y el otro que estaba a la derecha de él, parecía que había empezado a hacer su formación de instructores porque él estaba vestido de blanco, con barba y con turbante blanco. Y yo miré esta imagen y cuando ya la miré me quedé un poco hipnotizada con esta imagen porque de verdad me llamó mucho a mi corazón, fue súper fuerte. Y yo dije, alguien, como que en mí misma quería decir Dios, pero no quería decir Dios, porque tenía miedo a conectar confiar que algo más existía, porque yo no creía en Dios, yo no creía en nada. Y cuando veo esto digo, alguien o algo me está haciendo verlos a ellos dos en una versión transformada de un ser humano posible, un antes y un después, y de verdad que en la conversación conocían a las mismas personas. Los dos estaban enfermos y ahora los dos se encontraban. Y me imagino que para ellos también fue fuerte sentir este antes y después, uno observar su pasado y el otro observar este futuro. Su futuro. Porque le interesó mucho esta práctica y le preguntaba después muchas cosas. Y yo dije, como mi pensamiento fue, estoy condenada. O sea, mi futuro es inevitable. Mi futuro es inevitable. Yo estoy ahora con este conjunto, Adidas, lo que sea, mi busito y mis calzas. Y después voy a estar así como mi maestra que está enseñando. En ese momento no le decía a mi maestra, la maestra, esa mujer que está ahí arriba con una ropa totalmente extraña. Esto es mi antes y después, ¿no? O sea, ahora soy yo misma, no me convertí en ella, pero me convertí en eso que ella representa, lo que representaba esta imagen. Yo nunca voy a olvidar esta imagen. Tú lo conoces. Seguro, no me puedo acordar. Estaba con barba y de blanco. Y esto es sobre la transformación y los hábitos que vamos rompiendo, porque cuando yo salí de esa clase, yo salí de esta sala en que la energía era muy rara para mí. Todos eran raros y yo no quería hablar con nadie, pero al mismo tiempo quería estar ahí. Por primera vez en mi vida me sentía hermosamente tranquila, me sentía bien y todo el rato sentía este antes y después, estos dos hombres. Yo nunca los voy a olvidar. Qué bonita cómo esa historia conecta con esto que estábamos hablando al principio de cómo uno para crecer tiene que negociar con su yo del futuro. Porque en este caso la imagen es totalmente obvia, evidente. Así muy literal. Como este hombre militar con todos esos dolores de su vida, sí, ¿cierto? Viéndose en el futuro también. Viéndose. Así estaría yo. Sí. Es interesante. Sí. Justo hoy en la mañana, escuchando un podcast mientras desayunaba, escuchaba a este psicólogo que yo sigo mucho, que se llama Jordan Peterson, y hablaba de cómo esta idea de negociar con tu yo futuro en realidad es una especie de negociar con una comunidad, porque cuando tú negocias con tus yos en un año más, en 5 años más, en 10 años más, en 20 años más, estás negociando con una comunidad de gente que tiene muchas características distintas, circunstancias distintas, y luego negocias con tus yos del pasado también, porque tienes que negociar con tus yos del pasado qué es lo que quieres dejar ir ahora, por ejemplo. Entonces estás negociando con una comunidad que en la práctica no es muy distinto de relacionarte con una comunidad de otras personas. Sí. Tus otros yo en el futuro y en el pasado son otras personas también. Mira, nunca lo había pensado así. Sí. Porque no podemos negociar todo. O sea, yo creo que en ese cambio, si dejamos de una vez todos los hábitos atrás, algo que en realidad es imposible de hacer en todo caso, pero ¿qué queda? Porque en ese momento... O sea, si no negociamos, y sino que más bien nos imponemos a nuestros yo antiguos y claro, nuestro supuesto yo futuro, nuestros yo antiguos se revelan. Obvio. Se revelan y nos quemamos o caemos en depresión, sí, o nos suicidamos. O sea, porque realmente no podemos cambiar todo de una vez. En el fondo, si no lo integramos, nuestra vieja experiencia a nuestra actual experiencia, todas esas partes no integradas se van a resistir y de la manera más
subliminal o subconsciente posible, te vas a tropezar con tus propias trampas, se podría decir. Sí. Y un día, pronto, más pronto que después, todo eso se va a caer. Y lo hemos visto en algunos colegas o algunos estudiantes que comienzan este camino de Kundalini Yoga, comienzan a hacer la formación de instructores o a practicar mucho y se van así como avión, haciendo casi todo lo que se supone que hay que hacer, cambiando ciertos hábitos, estilo de vida, pero de repente fue mucho. Claro, o sea, si te Fue tratas de demasiado. forzar demasiado en el molde completo, se podría decir, del cambio de vida, te pasa la cuenta. Lo más importante es ir integrando en la medida de tu conciencia, diría yo, realmente, porque a veces tú puedes dar grandes saltos en poco tiempo, pero tu conciencia tiene que llevarte ahí, no tu mente. Tu conciencia, y en ese tiempo en que uno está, bueno, después de eso yo empecé a hacer la formación de instructores pronto y seguí practicando, ¿no? Como en esa época en que uno está haciendo la formación de instructores, conociendo este mundo que es fascinante, que a uno le resuena mucho y hace sentido, ¿cierto? Pero también tener guía. Qué lindo tener guía, tener maestros que puedan ayudarte a hacerte ciertas preguntas, reflejarte algunas cosas para que esa conciencia pueda estar despierta. Porque avanzar en este camino solos, en conciencia, nunca lo he visto. Es muy difícil. ¿Lo has visto tú? Porque en general somos un linaje de maestros espirituales o de profesores que te guían, quizás, ciertas personas que están ahí. En realidad, estrictamente, la enseñanza de Kundalini Yoga siempre se produce de maestro a discípulo, históricamente, tradicionalmente. Es raro que haya alguien totalmente autoiniciado como Guru Nanak, así, pero estamos hablando de otro nivel de maestros espirituales, o Jesús, quizás. Pero las personas más normales necesitamos guía, como nosotros, claro. Entonces, a veces igual viene en un inicio, viene una suerte de revelación interna, porque se podría decir que si tú llegas a un camino espiritual, no es porque de pronto te encontraste por coincidencia con un camino espiritual y lo tomaste, sino que había una semilla, algo pulsando dentro de ti probablemente desde que naciste. Definitivamente. Wow. Yo, por ejemplo... ¿Hace cuánto que practicas Kundalini? Yo empecé a practicar Kundalini Yoga por ahí por el 2006. Bastante años. Claro. No sé cuántos son esos. Pero son como 17 años más o menos. 17 claro. años. Y me acuerdo que antes de empezar a practicar Kundalini Yoga, hacia el año 99 o 2000, yo empecé a practicar Kung Fu tradicional, que es una práctica como oriental, con este elemento como de la disciplina y también con este elemento también como de más esotérico de la energía, la respiración. Mi maestro, que todavía es mi maestro y todavía entreno Kung Fu con él, también me enseñó a meditar, por ejemplo, y meditábamos después de las clases de Kung Fu, lo cual fue mi primera aproximación a algo así. Claro, una práctica espiritual, una práctica espiritual, psicofísica, claro. Psicofísica, pero que te lleva a... Claro. Entonces tenía ese antecedente y de algún modo también como que algo siempre me llamó como al camino de lo trascendente o lo filosófico. Siempre he sido muy existencialista y todo. Entonces, me puedo imaginar. Entonces venía de ahí, pero sí me acuerdo que cuando yo llegué a practicar Kundalini Yoga, 1 o 2 años antes, empecé a sentir la necesidad de ahondar en ciertos temas. Yo no tenía idea de lo que era Kundalini Yoga, ¿no? Quizás había alguna vez conocía el concepto, pero muy encima, nada, cero concepto. Sin embargo, después, después ya estando en el camino de Kundalini Yoga, en retrospectiva como que descubrí que de algún modo este camino como que me estaba buscando a mí. Lo descubrí por un par de cosas. Por ejemplo, en un momento como que hay, no sé, internet, hay libre, de pronto como que mencionan los chakras. Y algo en mí como que me cayó como una teja, como eso hay que estudiarlo a fondo. Eso hay que saberlo muy profundamente, eso es demasiado importante, es un mapa interno del ser humano, hay que estudiar. Ya, voy a tener que estudiar eso en algún momento. Y me quedó casi como una especie de, le puse como un pin. Así, como un pin. Claro.
no sé de qué vino, porque fue como un dictado. Así fue como, hey, eso, importante, fíjalo. De tu conciencia. De mi conciencia, claro. Y segundo, la segunda experiencia yo diría que fue mucho más potente. Porque en ese momento no entendía a lo que se refería, pero me pareció interesante. Y en retrospectiva yo dije, wow, esto es como la energía Kundalini hablándome literalmente. Y fue que un día estaba durmiendo, creo que estaba durmiendo una siesta, por ejemplo, en la tarde, no sé. Yo vivía en Argentina en ese entonces, estaba estudiando música. Y de pronto estaba como en ese estado que es como que no estás dormido ni despierto, estás como entre medio. Y me pasaron dos experiencias muy curiosas en ese estado intermedio. Primero, empecé a sentir mi cuerpo y dije, ok, estoy dormido, pero no estoy dormido. Estaba consciente. Entonces empecé a sentir mi cuerpo y sentí justo bajo mi ombligo como que había una especie de sol, como si hubiera una energía infinita allí. Y yo sentí, wow, como ahí hay una energía como totalmente infinita, que no tiene ningún límite. Si tan solo hubiera una forma como de acceder a ella, así como de sacarla. Como que está adentro. Como que está ahí, como que, está ahí claro, adentro, como que ahí mío. dentro hay una energía potencial infinita, gigantesca, si tan solo hubiera una forma como de sacarla para afuera, como quien dice. Si tú sabes algo de Kundalini Yoga, entiendes perfectamente que la energía Kundalini es el potencial creativo infinito dentro del ser humano que se encuentra 3 dedos bajo el ombligo. Eso es teoría yógica básica, ¿no? Claro. Sí. Pero yo no tenía idea de qué era. Simplemente tuve esta revelación desde mi inconsciente. Claro. Y luego, cuando me empecé a despertar, yo me sentía en un estado como muy agradable, muy libre, en ese estado como intermedio. Sentía como, oh, no tengo ninguna carga, no tengo el peso de la vida sobre mis hombros, no tengo una carga emocional, no tengo rollos, patrones en este estado. Y en la medida que me estaba despertando, empecé a sentir como mis patrones y como que la sensación era como que mientras me despertaba me ponía el traje de todos mis patrones emocionales, el dolor, los patrones de pensamiento, etc. Como que se me ponía como un traje y ahí me despertaba y eso era estar despierto. Como ponerse una especie de traje de todas las experiencias dolorosas que uno había tenido, que yo había tenido en mi vida. Entonces... Y como estar despierto, pero no necesariamente consciente, pero despierto. Claro, estoy viendo con mis sentidos presentes, estoy en la vida real, en la maya, como le decimos. Claro, estoy en este mundo que tuve la claridad en ese momento de que el estado de vigilia normal es un estado totalmente alterado de conciencia, que no es el estado base de la conciencia humana. Qué paradójico, porque le decimos estados alterados de conciencia a los estados meditativos. Claro. Pero yo creo que eso es un estado natural. Lo supe porque sentí como que me ponía un traje y un personaje iba a salir al mundo. Pesaba, wow. Entonces ahí yo dije, hay una distinción entre este personaje que es mi mente, que tiene todo un discurso y una narrativa sobre sí mismo y sobre quién es, sobre mi identidad y todo eso, y ese otro que está observando atrás que es más real, de hecho. Se sentía, ese otro personaje interno es mucho más real que este, con todas sus neurosis, por ejemplo. Claro. Y supe que no era lo mismo mi mente que ese otro observador, que es lo que llamamos la conciencia. Entonces, eso fue antes de practicar. Eso fue antes de practicar el Kundalini Yoga, fue como una suerte de revelación. Después, y esto es lo divertido, después tuve un viaje a Europa y fui a ver una amiga que había conocido en Argentina que vivía en Alemania. A todo esto, esta era una época en que yo vivía, como se podría decir, en una suerte de nube verde, si se entiende, porque yo fumaba mucha marihuana en ese entonces. Y fui a ver a esta amiga y no la veía hace mucho tiempo. Conversamos de distintas cosas que no recuerdo bien porque en ese momento era marihuana. Porque la nube verde no me permitía ver. Pero lo interesante es que hablamos muchas cosas, luego yo volví, luego conocí Kundalini Yoga hacia probablemente el año siguiente, y a esta amiga no la vi hasta que volví a Hamburgo el 2015. Y nos juntamos, nos tomamos un té, conversamos de la vida, y ella me contaba, ¿te acuerdas cuando vinimos a la cafetería? Y yo te hablé que estaba haciendo Kundalini Yoga y te dije, te haría súper bien hacer Kundalini Yoga, y yo dije, me dijiste eso. No me acordaba nada de nada. Entonces... fue muy loco porque fue como... El 2015 cuando fuiste a Alemania. El 2015 cuando fui a Alemania de nuevo,
antes había estado el 2006, 9 años antes. Wow. Ella me dijo, ¿te acuerdas que nos sentamos ahí en esa cafetería y yo te contaba que había estado haciendo Kundalini Yoga y que te haría súper bien y todo eso? Y dije, ¿me dijiste eso en serio? Tenía cero memoria de esa conversación, cero, pero cero. Y yo dije, eso fue como una Inception, así fue como que... Wow. Porque memoria, pero probablemente tu Inception. Lo claro, grabaste internamente. Mi conciencia tomó nota, pero mi mente no lo nota. registró para nada y quedó ahí como en el olvido total. Oye, no sabía esta Entonces, historia. están surgiendo historias que no nos conocíamos. Tampoco sabía esa historia. Qué loco. Entonces, es muy loco porque en el fondo muchas cosas, luego mirando para atrás, se empezó a contar una historia como un mito, una mitología. Y es lo que nosotros cuando enseñamos en nuestra formación de profesores o cursos, diferentes cursos, conversaciones, nos encanta mencionar sobre la mitología personal. La narrativa personal. La narrativa, la historia, el lenguaje que está involucrado en esa historia, que es lo más importante de la historia en realidad, el cómo la contamos y hacer esto mismo que estamos haciendo ahora, porque ese viaje a Alemania del 2000, no tengo idea, 5 cuando fue, que era como una precuela de este otro viaje, un encuentro con una misma mujer, la misma persona, en un antes y un después. Que fue mi novia, by the way, por cierto. Que fue tu novia, Sí. bueno, no quería preguntar eso. No, fuimos novios en Argentina. 2005. Fuimos novios en Argentina y luego, bueno, luego... El 2015 ya no fue tu novia, porque yo era tu novia. No, ahí era una amiga y justo obvio, como se fui a reencontraron Hamburgo, y claro. todo. nos No, pero encontramos. qué lindo, pero porque me encanta que podamos conversar sobre esto y traer esta conversación a más personas, porque cuando revisamos esta historia y estos hitos, y en un flujo de una conversación como esta, surgen como pequeñas luces, podemos dibujar una mitología. Hay un camino que cada ser humano ha recorrido para llegar donde está. Entonces, el país donde naciste, tu padre, tu madre, los encuentros, las experiencias no son casualidad, son particulares, y los símbolos que aparecen ahí, que no nos vamos a poner a hablar de símbolos porque es un mundo tremendo, pero los símbolos son muy interesantes. La simbología que aparece, las cosas que se repiten. En mi historia y tu historia que estamos contando siempre hay como una relación entre una versión pasada y una versión futura. En mi caso eran estos dos hombres que me llamaban así a mirar y que Dios me puso esa conversación ahí. Y en tu caso esta misma mujer, ¿no? Entonces en esta relación, en esta conversación, un antes y un después a través de cierta cantidad de años, es tremendamente interesante. Claro. Y el alma siempre está ahí, viviendo ese viaje como si sabe todo lo que va a pasar. Claro. Es como que te estás volviendo a contar una historia que tu alma ya sabe. Y es interesante porque es algo que la gente no hace hoy en día. Esta narrativa, esta historia, aunque sea personal, lo que le da a tu vida es sentido. Sí. Vivimos en una época en que ya como que nadie busca el sentido, sino que como que se vive más o menos automáticamente. Sentido y heroísmo también. Claro. Es decir, mira, estoy mirando mi antes y mi después. Claro. Solamente si le das un propósito y un sentido a tu vida, vas a tener la motivación para hacer los cambios y las transformaciones que te hagan estar en un mejor lugar, contigo mismo para empezar, y luego en relación con el mundo. Y creo que esa pérdida de sentido de nuestra sociedad occidental, se podría decir fundamentalmente, es lo que nos tiene a todos como tan deprimidos, tristes, enojados, porque hemos perdido como esta narrativa común, colectiva, que es, no sé, lo religioso, lo espiritual, por distintas razones, pero la alternativa a eso tiene que ser encontrar tu propia mitología y tu propia narrativa de vida que otorgue un sentido y que te diga también, mira, hacia allá voy. Sí. Y tiene sentido ir en esa dirección. Y tiene sentido y hace sentido para mí ir en esa dirección y lo siento bien y acciono y voy y camino esa ruta. Que es algo muy, muy precioso de dedicarnos a lo que nos dedicamos, a enseñar Kundalini Yoga, a promover enseñanzas espirituales,
hablamos de Carancrilla, de los números que son principios, no son solo números que se escriben, ¿no? Igual que las palabras, es un lenguaje, es la vida real, es la vibración, la existencia. Es muy lindo poder pasar la luz de algo que yo conocí un día, en el 2000 y algo, gracias a una amiga, y por todas las diferentes piezas y movimientos que hizo Dios, el creador, para que yo estuviera ahí en ese momento, viéndose antes y después, haciendo estas prácticas que me hicieron cambiar radicalmente de un momento a otro. Y siempre digo que no se lo recomiendo a todo el mundo hacer lo que yo hice o exactamente el mismo camino que recorrí. Yo fui bastante radical en algunas cosas, pero eso es parte de mi personalidad. Sí. Yo quería sobre eso que me haya quedado en el tintero decir, porque tú mencionabas que la imagen o la metáfora con la que te topaste para identificarte tú con este camino, que era el camino de los raros, y además era algo medio espiritual y religioso, entonces, o religioso, entonces me imagino el rechazo que te producía como este personaje dark, así como literatura existencialista y el dolor de la existencia y todo eso. Me lo imagino con su cigarrillo. No sé. Y con el cabello así como yo usaba largo, pero adelante así, como que miraba atrás de mi cabello como entonces, con odio. Como me lo imagino, pero conozco a mi esposa y es una mujer, es una tremenda guerrera de la vida. O sea, es una gran guerrera, y esa es una cualidad muy propia al punto de que ya no usa su nombre civil, pero su apellido es Guerra. Entonces es interesante que Dios le haya mostrado así como, mira, tú también puedes entrar a este camino o pertenecer a esto, porque mira, acá hay dos guerreros que de ser militares, así como guerreros así full, están meditando, están sanando su vida, están conectándose, y este camino en particular nuestro es el camino del santo guerrero también. Es como que ese aspecto no se deja de lado. Entonces si un militar o dos militares pueden entrar en un camino así y encontrar algo muy valioso, una beatnik existencialista, nihilista puede encontrar algo también de valor y transformar su vida, y alguien de la escuela del rock, y como yo, por ejemplo, también puede hacerlo, o del metal incluso. Y encuentro hermoso que mi esposo, que es mágico, que algunos sabrán, otros no, pero él es muy bueno para contar historias desde el alma y para encontrar huellas y actos heroicos en las historias y en la mitología, y me ha ayudado mucho en eso. Y lo que me acabas de decir es algo que no había asociado. Es que yo no conocía la historia tampoco, entonces. Verdad, que ha sido una relación la historia. Y me hace mucho sentido, sí, porque en mi máscara antigua yo validaba eso, porque esa era la forma de vida, el modo de sobrevivencia en que yo vivía. Claro, porque si hubieran sido dos reikistas que se encontraron en una clase de yoga, tú hubieras dicho... No way. Chao. No. Sin desmerecer el reiki. Sin desmerecer el reiki, nada referente al reiki. Pero muy lindo. Gracias por eso. Como que no lo había pensado. Y sí, de hecho me quedé como reflexionando. Bueno, vamos a tener otros episodios para conversar mucho más sobre esto, sobre mitología, sobre lenguaje, número, espiritualidad, religión, tantas cosas, sexualidad, matrimonio, hijos, familia, enseñanzas, trabajo, dinero. El hombre y la mujer también. El hombre, la mujer. Nuestra naturaleza femenina, masculina, por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo es que vivimos como yogis y yoginis, y también qué significa también este concepto, y finalmente es un estado natural del ser, no es que ahora una yogini es alguien que tiene ciertas prácticas y un yogi es alguien que tiene ciertas prácticas espirituales que lo llevan hacia sí mismo. Claro. Y uno de los objetivos de lo que hacemos nosotros es que tú puedas integrar prácticas, y ojalá la mayor cantidad de personas puedan integrar prácticas concretas que lleven a la acción para que los lleven más cerca de sí mismos, más liberados, más libres de estrés, de ansiedad, de problemáticas
que honestamente no dejan en paz a una mente de una persona normal. O sea, quiero decir, las personas están enfermas de estrés porque no tienen prácticas espirituales que los lleven cerca de ellos mismos. Ujú. Y es Sobre por todo eso tiene que ver que... con un sentir, porque tú hablaste de cómo te hizo sentir la experiencia, tu primera experiencia ahí en la clase, y luego cómo te hizo sentir el poder relacionarte o identificarte con la experiencia de esos dos hombres, por ejemplo. Entonces, lo bonito de este camino es que te da una experiencia. Es que te da una Entonces, experiencia. no es una teoría, no es una filosofía, hay filosofía, Hay pero filosofías. yo todavía no conozco a nadie que haya practicado Kundalini Yoga, digamos 2, 3 veces, 4 veces o un mes, Sí. y que diga, sí, ok, fue más o menos lo mismo que jugar tenis. No, Nadie o sea, queda definitivamente no te deja impávido. impávido, sí. Incluso la primera clase, o sea, fue lo que yo experimenté, lo que muchas veces relatan otros practicantes. Y por eso nos motiva tanto hacer la formación de instructores, formación de profesores, porque vives este camino y nosotros te acompañamos para que puedas vivir este camino. De hecho, empezamos una nueva generación ahora el 23 de septiembre y no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece hermoso y un poco impresionante empezar la 7ª versión. Ujú. Y bueno, están todos invitados a conocer y conectar con nosotros para saber de qué se trata. Va a acceder a una entrevista con nosotros para conversar un poco Claro. en qué está este persona, mujer o hombre ahora y, Ujú. y luego... Claro, es una experiencia linda y lo hemos ido refinando, se podría decir, porque esta es la 7ª versión, como bien dice Gurudatta, y hemos llegado como también a ir encontrando qué es la esencia de esta formación y cómo podemos llevarla al mundo en términos reales, como en términos súper prácticos, cómo integrar este tipo de práctica a tu vida, en el mundo real, aquí en el mundo Acá mismo, más personal. rato, antes, en la mañana. Y a personas que son personas comunes y corrientes, que viven, que tienen un trabajo, que tienen una familia, que tienen hijos, y cómo integrar esta práctica a la vida real, ¿cierto? El yoga del sostenedor de hogar se le conoce en Kundalini Yoga. Sí. Es para vivir en el mundo real. Así que... Sirve para literatos, militares, Militares, etc. rockeros, Cualquiera, metaleros. cualquiera se puede subir a este Cualquiera se puede subir a este barco. barco, ¿no? Son todos bienvenidos. Así que, no, de verdad, si les resuena, si les interesa, contáctenos para saber más detalles de la formación, que empieza pronto el 23 de septiembre. Y por este lado, nos quedamos felices de haberles podido compartir esta conversación. Se vienen nuevos episodios y les vamos a estar preguntando a ver qué otro tema les interesa para continuar. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Me voy muy contento porque se dio una conversación súper linda y además surgieron cosas que no conocíamos de uno del otro. Siempre surge algo nuevo, entonces bello. Entonces muy bello. Estamos felices y con muchas ganas del próximo capítulo. Así que nos vemos. Nos Y nos vemos nosotros. Bueno, nos vemos todo el tiempo. Gracias por conectar con nosotros.